Hola, amadas hermanas, muy buena tarde, tengan todas ustedes. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y agradezco a Dios por esta oportunidad que nos puede dar de compartir juntas, por lo menos por este medio, su bendita palabra. Esta tarde tengo una pequeña invitada, mi sobrina Fernanda nos acompaña y vamos a dar unos momentos para que algunas hermanas se vayan conectando. Mientras tanto, quiero decirles que les extrañamos, darles un caluroso abrazo, deseos de que todo marche bien en su hogar y invitarlas a que tomen tiempo en familia para buscar la presencia de Dios, también para estar orando, intercediendo por todos aquellos que están sufriendo pérdidas, lamentando, teniendo dolor en su corazón. La iglesia debemos ser aquellos que estén clamando, orando, intercediendo por todos aquellos que no conocen al Señor también, porque les sea revelada la palabra y el Evangelio llegue a sus vidas. Pues seguimos dando un cordial saludo a todas aquellas que se están conectando y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la bondad y severidad de Dios. Vamos a tener el libro de Nahum abierto y vamos a estar hablando de este libro. Les invito a que me acompañen en el capítulo 1, versículo 12 del libro de Nahum y vamos a dar lectura. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí juntas. Fer, ¿quieres ayudarme a dar gracias? Vamos a dar gracias. Padre, te pido por este día que nos has permitido tener, que nos has permitido estar aquí. Te pido por la palabra que mi tía va a dar en un poco de tiempo más. Te pido que nos ayudes a buscarte, que nos ayudes a estar conectadas contigo, Padre. Te pido que todas las hermanas que están viendo esto, tú las ayudes y las guardes en todo momento. Te pido por este tiempo que tú lo guardes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanas. Vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Como mencionamos en un inicio, vamos a hablar de la bondad y severidad de Dios. Tenemos el libro de Nahum, del capítulo 1 abierto, y voy a dar una breve introducción. Nahum, un libro vívido y descriptivo que profetiza la inminente desaparición del imperio neo-asirio y la destrucción de Nínive, su capital. Nahum, el autor cuyo nombre significa consolador, fue contemporáneo de Jeremías, Habacuc y Sofonías. Se desconoce información adicional sobre Nahum. Su poema describe los atributos y la labor de Dios. Continúa con el juicio divino sobre Asiria, la liberación de Judá, la sentencia y ruina de Nínive por su fracaso mortal y finaliza con la amonestación de No Amón y la agobiada y abrumadora situación de Nínive. Básicamente, amadas hermanas, nos encontramos frente a la severidad de Dios y la bondad de Dios, un tema que creo que es de importancia para nuestras vidas. Esta severidad y bondad de Dios fueron demostradas en su decisión de destruir por completo a Nínive y liberar a su pueblo de la aflicción de sus opresores. Vamos a ver esta tarde dos principios principales del libro de Nahum. Doctrinas que serán de importancia para nuestra vida. Una doctrina es una enseñanza, amadas hermanas. Y vamos a ver la severidad, como lo hemos dicho, es decir, el juicio de Dios y también la bondad y misericordia de Dios.
La contribución de Nahum, junto con la de los llamados profetas menores, sería la filosofía de la soberanía y gobierno de Dios, su manera de tratar con las personas y con las naciones que se habían apartado de su ley, es decir, habían abandonado sus mandamientos. Vamos por favor al libro de Nahum, capítulo 1, como habíamos mencionado, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Como vemos, amadas hermanas, y tenemos muy presentes, yo sé que muchas de nosotras hemos abrigado, atesorado versículos como nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Este tipo de versículos están presentes en cada una de nuestras vidas. Recordamos cada día cuando apreciamos la bondad de Dios, recordamos que son infinitas sus misericordias. Inclusive lo hemos podido observar en nuestras vidas, cómo le fallamos, cómo pecamos, cómo en ocasiones nuestro corazón se revela contra Él y su palabra, y constantemente está ahí esa palabra. Nuevas son las misericordias de Dios. Y vemos en Nahum capítulo 1, versículo 3, cómo Jehová es tardo para la ira, describe Nahum, y grande en poder. Por supuesto que nos gusta atesorar esto, hermanas, pero le sigue un atributo principal que pertenece a Dios. Dice, no tendrá por inocente al culpable. Dios es justo, amadas hermanas. Por supuesto que sabemos que es bondadoso, misericordioso, pero también muchas veces no tenemos presente que Él no tendrá por inocente al culpable y que Él es justo. Miren lo que dice Salmos, capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Nuestro Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también no tendrá por inocente al culpable. Y es cierto que no se complace con la maldad de los moradores de la tierra y no habitará junto a ellos. Así que nos encontramos en una sección donde podemos apreciar la forma extrema en la que el profeta se iba a expresar al transmitir el mensaje que Dios iba a juzgar a Nínive. Y él fue justo en hacerlo así. Como recordamos muchas de nosotras, un siglo y medio antes, Dios había enviado a Jonás a la ciudad de Nínive a advertirles de una destrucción. La misericordia de Dios se mostró sobre esta ciudad. Pero aquí vemos en el libro de Nahum cómo era inminente esta destrucción que vendría, esta profecía, esta palabra que Dios había anunciado un siglo antes, se estaba anunciando nuevamente. La destrucción de Nínive era inminente. ¿Por qué, amadas hermanas? Dios es justo. Y una y otra vez el Señor había anunciado a Nínive. Vemos cómo Jonás lo envía el Señor y él huye porque no quiere llevarles este anuncio de que se arrepientan. Nínive era una ciudad que completamente la maldad se había adueñado de ellos. Era una ciudad que vivían completamente alejados de Dios y en una maldad que estaba presente constantemente. Y Dios envía a Jonás. Dios perdona a todos los habitantes de Nínive una vez que ellos van al arrepentimiento. Si recordamos, ellos tomaron tiempo, su rey envió esta noticia a ellos y esta palabra que había venido de parte de Jonás, que iba a haber una destrucción, y los llama a ayuno y oración. Y dice que todo Nínive se vuelca su corazón al Señor y entran en un genuino arrepentimiento y en ayuno para que el Señor les tuviera misericordia. De modo que nuestro Señor fue justo y les perdonó cuando ellos se arrepintieron. Si recuerdan,
Jonás se molesta mucho cuando ve que Dios es misericordioso y los perdona y no hay tal destrucción que él había anunciado. En Jonás capítulo 4, versículo 2, vemos que él dice, Jonás oró y le dijo a Jehová, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Hace rato mencioné el Salmo capítulo 5, versículo 4. Dice que Dios no se complace en la maldad, ¿verdad? Y no habitará el malo junto a él. Dios tiene que cumplir lo que había dicho a Nínive tiempo atrás, porque Nínive se apartó nuevamente de los caminos de Dios. Por supuesto, amadas hermanas, el Señor no se complace en destruir al impío. Podemos ver en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos? Amadas hermanas, el Señor no quiere la muerte del impío, pero hubo una característica que a menudo se viene presentando en la conducta del ser humano. Cuando el Señor anuncia algún tipo de juicio, cuando el Señor trae una palabra o hay aflicción, a menudo volvemos el corazón a Él, como lo hizo el pueblo de Nínive tiempo atrás cuando Jonás anunció esta palabra. Pero pasó el tiempo, con el transcurso del tiempo, las nuevas generaciones fueron abandonando a Dios hasta el punto de que aquella nación se convirtió en el epítome de la idolatría, la maldad y la crueldad, y se colocó ella misma bajo el castigo de Dios. No se complace Dios, amadas hermanas, con la muerte del impío. Sin embargo, como comenzamos con esta primera enseñanza, Dios es justo. La Escritura nos dice que en Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Amadas hermanas, inminentemente vemos que tuvo cumplimiento una palabra que Dios había advertido, porque ellos, las nuevas generaciones, se apartaron de Dios y volvieron a hacer todo lo malo delante de sus ojos. Miren lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 12. Así ha dicho Jehová, es nuestro versículo central. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. ¿Pero qué quiere decir esto? Llegamos a un versículo donde por el momento no es fácil de comprenderlo, de interpretarlo. Dice, aunque reposo tengan y sean tantos, a primera vista expresa algo que no pudiera tener sentido. ¿Qué estaba diciendo, transmitiendo realmente el Señor aquí? Él está diciendo, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y otra interpretación dice, aunque estén con todo su vigor y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Viene el juicio de Dios sobre Nínive y el pueblo asirio. Y Nahum lo anuncia, era inminente su destrucción. No había marcha atrás, amados hermanas, porque ellos habían olvidado la ley de Dios y se habían apartado. Y Dios es justo. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 1 al 3. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe tus lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las sayas. Nahum 2, capítulo 1,
capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahí está, Dios anunciando tal destrucción. Capítulo 1, versículo 8 dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tiemblas perseguirán a sus enemigos. Amadas hermanas, Dios ha establecido ciertos juicios para los que se apartan de su ley, para que los que no guardan sus mandamientos, y Nínive iba a ser testigo de ello. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es el juez justo. Ciertamente, como hemos venido diciendo, es bondadoso y misericordioso, pero un atributo principal es la justicia de Dios. Dios será justo en todas las cosas que Él ha dicho. Será justo en el cumplimiento de sus juicios, amadas hermanas, y algún día juzgará al mundo con justicia. Tú y yo algún día seremos partícipes de esto, como vino ese juicio a la vida de Nínive, a la vida de los pobladores de Nínive. Dice Nahum 1:14, mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré esculturas y estatura de fundición. Ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Nínive se había vuelto a todas las dioses, al paganismo, había hecho altares, eran idólatras y habían abandonado aquel Dios que alguna vez anunció que se arrepintiesen y volviesen a los caminos de la verdad. Nahum capítulo 3, versículos 5 al 7 dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Ay, amadas hermanas, Dios permita que aprendamos mucho de todas aquellas lecciones que nos dejó para que hubiera en nosotros el entendimiento de quién es Él. Él es un juez justo y fue implacable en esto que tuvo que dar cumplimiento. Job capítulo 2, versículo 33 dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Nuestro Dios, amadas hermanas, es un Dios soberano y justo, y Él hace todo lo que Él quiere, pero también cumple aquello que Él ha prometido. Da cumplimiento a cada una de esas palabras que vinieron advirtiéndonos acerca de cuál debía ser nuestro caminar delante de Él. Para nosotros, humanamente hablando, es difícil asimilar que su mensaje de amor sea compatible con su justicia. Nos cuesta mucho trabajo entender cómo si Él nos ama puede traer algún tipo de juicio, castigo a nuestras vidas o al pueblo de Israel en tiempo atrás. La Escritura nos enseña una y otra vez, amados hermanas, que a todo aquel que Él toma por hijo lo disciplina, lo reprende, lo azota y tendrá que cumplir, tendrá que llevarnos aún a través de aflicciones y llevarnos a través del dolor y el cumplimiento de aquello que advirtió para que nosotras pudiésemos o entendiésemos cuál es su propósito sobre nuestras vidas. Y entonces nos es difícil comprender que dentro de su bondad también tiene que aplicar su justicia. Nuestra manera de pensar o nuestra actitud ante esto, amada hermana, amiga, debería ser que creamos o no creamos,
entendamos ciertos pasajes de la Escritura o no los entendamos, nos puede pasar a todas, pero que hay algo que se tiene que cumplir. Él juzgará a una nación o a un individuo. Dios continúa siendo un Dios de amor a pesar de ello. No importa, amada hermana, que venga algún tipo de disciplina a nuestras vidas, pero en medio de ello va su amor hacia nuestras vidas. Extiende su amor a través de una disciplina y de un juicio. Ahí está su amor. Él sigue siendo justo a pesar de que traiga algún tipo de juicio y sigue permaneciendo su amor en medio de ello. Como hemos visto, Dios ama a los perdidos y Él no desea que se pierdan. Él ama al impío de alguna manera. Él quiere reconciliarlos con Él y no quiere que perezca el impío. El deseo de Dios no es complacerse en la destrucción, pero Él tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Mire que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El deseo de Dios no es que perezca alguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fue precisamente un siglo antes que Nínive tuvo esta oportunidad, se arrepintió y encontró el amor y la gracia de Dios a través del arrepentimiento, pero pasó el tiempo y ellos olvidaron la ley de Dios. Y habrá un día donde cada uno de nosotros comparezcamos frente a Dios. Dios mostró su gran paciencia para con Nínive, pero fue una nación que después de un tiempo le dio la espalda totalmente y se volvió de sus mandamientos. ¿Qué lección puede dejarnos esta enseñanza, amada hermana? ¿Qué lección ha dejado para ti este primer punto, el juicio de Dios? ¿Qué lección puede dejar a tu corazón que Dios será severo también? La severidad de Dios y la justicia de Dios. ¿Qué mensaje deja a nuestros corazones? ¿Qué puedes ahora mismo pensar en tu corazón acerca de tu propia vida? ¿Qué aprendimos de ello? Que Dios es justo y no tendrá por inocente al impío. El segundo punto o enseñanza que vamos a aprender esta tarde es acerca de la bondad de Dios para con sus fieles. Ya vimos cómo Dios es justo y severo para con aquellos que se apartan de sus caminos. Pero ahora vamos a ver la bondad de Dios para con sus fieles. Fue severo en el trato que tuvo con Nínive, fue severo en la destrucción que vino a ellos. Pero ahora vamos a ver cómo Él mostró en medio de todo esto la bondad para con su pueblo. Y la sigue mostrando para cada uno de aquellos que le siguen fielmente. La esperanza de Judá. El Señor romperá el poder y la opresión de Asiria. Ya había pasado esto. Nahum anuncia que el Señor, Dios Todopoderoso, destruiría a sus enemigos. Lo vemos en el versículo 8, incluyendo a Asiria, versículo 11 al 14. Y así el pueblo del Señor en Judá será liberado de los planes malvados y los crueles cadenas de los asirios. Versículo 11 al 13. Y entonces podrán vivir en paz y celebrar sus fiestas religiosas nuevamente, versículo 15. Dios mostrando su bondad, su compasión, su misericordia para sus fieles. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje, amadas hermanas, en medio de esta profecía! Finalmente hay algo de destrucción en este mensaje, ¿verdad? Viene esa destrucción en Nínive, pero viene una esperanza para su pueblo.
para aquellos que estaban esperando esto, para aquellos que permanecían confiando en Dios. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ahora quiero decirte, bajo cualquier circunstancia, aún aplicando Dios su justicia y su severidad para los que se apartan de él, también permanece su bondad, como lo hemos mencionado. Y es una fortaleza en el día de la angustia. En los tiempos antiguos, amadas hermanas, una fortaleza era un lugar fortificado, organizado para defensa de una nación. Lugar protegido con murallas grandes, fuertes y construcciones de defensa para protegerse del enemigo. Una definición de fortaleza es la fuerza, es el vigor, la firmeza, la resistencia. Es una virtud que ayuda a vencer el temor y a eludir todas las aflicciones y las tempestades que se nos presentan. Y vemos cómo Nahum nos describe en este versículo que Jehová es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Jehová es la fortaleza que necesitan muchos cuando temen, cuando están atribulados y angustiados. Y así estaba su pueblo por la opresión de los asirios. Pero viene este juicio y viene esta profecía antes de que tenga el cumplimiento de este juicio, y él les anuncia que este imperio sería derribado, y les dice que en él hay fortaleza en el día de la angustia. En él también tú y yo podemos encontrar esa fortaleza, amadas hermanas. Estamos, como lo hemos mencionado, enseña cómo tenemos que ir a esa fortaleza, podemos defender, donde nos puede defender, donde podemos protegernos en el día de la angustia. Y el Señor es nuestra fortaleza. Hoy mismo sigue siendo esa fortaleza para nuestra vida, nuestra roca fuerte. En el Salmo 46, versículo 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Y describe una serie de acontecimientos que bajo estas circunstancias no vamos a temer, amada hermana. Nuestro Dios sigue siendo esa fortaleza como lo fue para su pueblo en el día de la angustia. Y dice, y conoce a los que en él confían. Quiero hacerte una pregunta, amada hermana. ¿El Señor te conoce? ¿Sabe que tu confianza está en él? ¿Él te conoce realmente, amada hermana? Porque dice la Escritura, y conoce a los que en él confían. Dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Él te conoce, amada hermana? Recordemos a aquella porción del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, donde describe Jesús que no todos los que le digan Señor, Señor, en aquellos tiempos donde va a ser el juicio, dice, entrarán al reino de los cielos. Dice, y vendrán delante de mí y me dirán en tu nombre, hice esto, hice lo otro, yo te conocía. Dice, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y yo pregunto, amada hermana, ¿Él te conoce? ¿O tenemos solamente la idea de que porque asistimos a una iglesia, porque de vez en cuando tomamos una porción de la Escritura y la leemos, porque asistimos o porque vemos algún tipo de predicación, somos de Él? Pretendemos que realmente Él nos conoce, pero la Escritura nos describe y conoce a los que en Él confían. Tu confianza está en Él porque puedes estar segura en ella, conociéndote Él. ¿Te conoce realmente el Señor? Conoce que todas tus tribulaciones, tus angustias, todo tu sentir está puesto en Él. Te conoce en la intimidad, sabe que eres alguien que corre a Él en los momentos difíciles. Es maravilloso saber, amadas hermanas, que Él nos conoce.
porque es muy fácil saber o decir que nosotros le conocemos. Recuerden que también los demonios creen y tiemblan, pero no son de Él. Y es importante, amadas hermanas, que realmente nosotros le conozcamos para que Él permanezca siendo nuestra fortaleza en los momentos difíciles. Y entonces esta palabra de Nahum, esta profecía de Nahum, describe cómo en Él está la fuerza que ellos necesitan para soportar un tiempo más esas aflicciones que venían por medio de este imperio y de su capital Nínive. Nahum 1:12 dice, así ha dicho Jehová, bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Dios se dirige a su pueblo afligido para anunciarles que el sufrimiento ya era suficiente, amadas hermanas, y que el tiempo de las dificultades había llegado a su fin. Prontamente iba a tener su fin. ¿Podemos tomar realmente tú y yo la promesa, el tiempo de nuestras pruebas que Dios permite que se inicie en nuestra vida, algún día tendrán fin? Algunas, por supuesto, son circunstancias que se nos presentan a todas de manera distinta y cada una de ellas llegará a su fin, amada hermana. Y así es que dice, bastante te he afligido, no te afligiré más. El Señor se compadece de aquellos que claman, aquellos que le conocen. Él es compasivo y misericordioso, decíamos al principio, y Él se compadece de aquellos que le buscan. Y tus tribulaciones, amadas hermanas, cada una de tus tribulaciones, de tus angustias, tienen un límite. Por supuesto, nuestra tribulación constante por este mundo tendrá fin hasta que vayamos con nuestro Señor, porque en el mundo hay aflicción. Y solamente tendrá su fin hasta que seamos glorificados con nuestro Señor Jesucristo. Hasta que vayamos a su presencia tendrá total límite o se acabarán todas las aflicciones. Pero las que se nos presentan de distinta forma y distintas circunstancias en nuestra vida tienen siempre un propósito en nosotros. ¿Te has preguntado o en tus oraciones, en la intimidad con el Señor, le has preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Quizás su pueblo también se preguntaba lo mismo, ¿verdad? Esta opresión tan grande. Fueron totalmente atribulados por este imperio, fueron llevados en esclavitud, fueron oprimidos totalmente, amadas hermanas. Y en ocasiones las tribulaciones así se presentan en nuestras vidas. Quieren oprimirnos, quieren mantenernos en esclavitud, pero cada una de estas aflicciones tendrán un límite. Este límite tendrá su fin hasta que Dios lo determine y nos haya enseñado una lección. Hayamos aprendido que Dios quiso enseñarnos a través de esta aflicción, de esta prueba. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero amada hermana, tenemos una esperanza. Él es nuestra fortaleza en medio de la angustia. Y podemos correr a su presencia. Él nos conoce cuando somos suyas. Él conoce a aquella que le busca, aquella que es suya, amada hermana. Y dice Primera de Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario porque, como lo hemos venido diciendo, las pruebas nos fortalecen y son necesarias para nuestro correcto crecimiento y para que el carácter del Señor se forme y se manifieste en cada una de nosotras. Esta situación conoce que es necesaria para nosotros este tipo de circunstancias. En la sabiduría de Dios tendrá su limitante cada aflicción. Él conoce qué es lo bueno para sus hijas,
sabe qué es lo correcto, sabe qué es lo que nos hace crecer y las permite. Cada prueba de nuestra vida Él las permite. Pero así como para su pueblo había llegado a su límite esta aflicción, dice el Señor, no te afligiré más, bastante te he afligido. Él se sigue compadeciendo de nosotras en medio de las circunstancias. Y esto que estamos viendo en todas partes, en todo el mundo, esta aflicción que ha venido, amadas hermanas, tendrá su límite, así como cada una de las circunstancias que se te presentan. Y tendrán un fin total hasta que vayamos a la presencia de Dios y estemos con Él. Pero no temamos, Él es nuestra fortaleza, describe la Escritura. Vamos por favor al libro de Romanos, por último, capítulo 11, versículo 22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortada. Bueno, esta porción de la Escritura viene hablando cómo Dios colocó por gracia a un remanente a aquellos que llamó a salvación por medio de la gracia, aquellos que no pertenecíamos a su pueblo. Quitó las ramas que es su pueblo porque le negaron, le abandonaron, hubo una negación de él en su vida y fue añadida a esta vid todos aquellos gentiles que entrarían a salvación por medio de la gracia en Cristo, la fe en Cristo. Y nos dice que observemos bien, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Te está diciendo, nos está advirtiendo, no olvides que hay severidad en Dios y hay bondad en Él. Y si fue severo para con su pueblo, si fue severo para el pueblo judío que no creyó en Él y nos permitió entrar por medio de la gracia en Cristo y ser añadidos a Él, amada hermana, dice que no habría de qué jactarnos, que cuidemos bien, que no haya jactancia en nuestra vida al pretender ser algo. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Está hablando a aquel pueblo, a la iglesia que vino a ser salvo por medio de la fe en Cristo, la gracia. Dice, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La pregunta aquí, amadas hermanas, permanecemos en las bondades, en la gracia dada por medio de Cristo. Permanecemos ahí, permanecemos en su palabra, agradecemos a Dios por ese regalo que vino a nuestras vidas, ese regalo inmerecido por el cual no hicimos nada para obtener la gracia en Cristo. Porque si no ha sido así, amada hermana, también serás cortada. Tuvo un juicio sobre su pueblo y aún no ha sido olvidado, no ha sido desechado, amada hermana. Pero hubo un juicio sobre su pueblo, sobre Israel también, por haberle negado, por haberle rechazado al Mesías. Pero ahora tú y yo tenemos que ser diligentes para mirar esa bondad, pero no olvidar la severidad que habrá para aquellos que se apartan de sus caminos. Son palabras duras. Y Pablo pidió a los no judíos que considerasen dos ejemplos: el Israel desechado y la bondad y benevolencia de Dios revelada para su iglesia, aquellos gentiles que habían de entrar a salvación. Esta revelación debe estar presente en nuestra vida, esta enseñanza, amada hermana. No debemos olvidar. Dios es misericordioso. Quédate con ello, abrázalo, es cierto. Pero también Dios es severo para aquel que se aparta de sus caminos. Si es que quisiera, amada hermana, invitarte esta tarde a que podamos reflexionar. A través de estos tiempos hemos venido hablando cómo es una oportunidad para los que se encuentran fríos,
los que su corazón no ha permanecido unido al Señor, los que realmente Él no les conoce, no son de Él, a que le busquen de corazón. Y entonces, amada hermana, por la gracia de Dios nos ayude a permanecer firmes y fieles, sin olvidar que Él es bondadoso y justo, y que sus juicios tendrán cumplimiento para cada uno de nosotros. Algún día estaremos frente a ese juez justo y verdadero, y no podremos poner pretextos. Fuimos salvos por gracia, ciertamente, pero debe haber diligencia en nuestras vidas para buscar de Dios y para no apartarnos, como hizo el pueblo de Nínive. Para guardar en nuestro corazón que Él es bondadoso y preserva a los que son suyos y le buscan de corazón. Que hay bondad en Dios, que se acuerda de aquellos que le buscan, pero también que se va a apartar de aquellos que le han negado y aquellos que no permanecen cumpliendo su voluntad, buscándole. Envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo tuviéramos comunión con Él, amada hermana. Y es una enorme bendición permanecer dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y quiero exhortarte, amada hermana, a que si te encuentras nuevamente, como lo habíamos dicho, si te encuentras fría, indiferente, preguntando hasta cuándo, de ciertas circunstancias en tu vida o de la que hoy en día se ha estado presentando alrededor del mundo, tú puedas permanecer firme y confiando en las bondades de Dios, pero sin olvidar que Dios es justo y que tenemos que ponernos a cuentas de Él por medio del arrepentimiento. Que el mismo anuncio que Jonás llevó a Nínive hoy se está dando alrededor de nosotros. Arrepentimiento y volver nuestro corazón al Señor. La fe en Jesucristo, una fe que Él produce, por supuesto, pero hay diligencia, debe haber diligencia atendido a este anuncio. Cristo fue a la cruz por ti y por mí y pagó por todos nuestros pecados, pero ahora manda que seamos diligentes, que nos arrepintamos y vivamos una vida dependiendo de Él y confiando en cada una de sus promesas, atendiendo su consejo, atendiendo sus mandamientos, atendiendo cada día este pan que trae nuestras vidas para que sea nuestro alimento espiritual. Pues hemos concluido, amadas hermanas. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo y deseo que pueda ser de bendición para nosotras, para cada una de nosotras este mensaje. Amado Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias porque tú permaneces siendo misericordioso y bondadoso para con aquellos que te buscan, aquellos que te conocen y tú los conoces, Señor, para aquellos que te invocan, y que ciertamente, Señor, hay límites y hay tiempos de cada aflicción que se nos presenta. Sabemos, Señor, que todo terminará hasta que vengas por nosotros, hasta que estemos delante de tu presencia y nos permitas entrar, Señor, a esa salvación que has preparado para aquellos que has llamado a salvación, Padre. Pero también, Señor, te pido que haya diligencia en nuestros corazones para entender que eres justo y que juntamente con tu justicia está manifestado tu amor. Te pido que continúes la obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Que todo lo que permita, Señor, tenga cumplimiento, como dice tu palabra, que todo nos ayudará para bien, Señor. Que cada aflicción, cada tribulación, cada corrección que venga a nuestras vidas, Señor, sea para que haya un genuino arrepentimiento en cada una de las vidas, Señor, y podamos conocerte cada día, Padre. Agradecemos por tu bondad, agradecemos por tu misericordia, Señor, porque has permanecido fiel aún en medio de nuestras infidelidades. Tuyo es el poder, Señor, y una y otra vez vemos tu señorío, tu soberanía, Señor, tu control de todas las cosas, sobre toda
la humanidad, Señor, sobre todo el universo. Tú sigues sentado en tu trono, Padre, y solo tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Te agradecemos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, amadas hermanas, nuevamente les enviamos un afectuoso abrazo a la distancia y esperemos que pronto nos podamos ver y pasar juntos en armonía. Es una bendición para mí poderles saludar por lo menos por este medio, amadas hermanas, y deseo que el Señor cada día en sus vidas manifieste su gracia, su paz y su misericordia. Reciban un saludo. Buenas noches, amadas hermanas.